Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto tenerlos aquí. Soy la doctora Alba Rosa Rivera de la Asociación de Egresados de la UNAM en Yucatán y estamos dando inicio a un ciclo de conferencias en este foro sobre la contaminación del agua por aguas residuales. Un tema, como ustedes pueden ver, fundamental que tiene que ver con la vida misma. Es decir, el agua es el medio a través del cual los seres humanos vivimos. Por tal motivo, hablar de un tema como este tiene una importancia fundamental. Esta primera conferencia está a cargo del doctor Rosas, Carlos Rosas. En un momento más lo presento, y también a cargo de varios de su equipo de investigación. Lleva por nombre La biodiversidad, aspecto clave para establecer la salud del acuífero de Yucatán. Quisiera llamar en este momento al ingeniero Humberto Reyes, que ha sido el gestor fundamental de este foro. Gracias a él hemos tenido el contacto con estos investigadores con los que vamos a estar teniendo este tipo de conferencias tan importantes. Y yo le pediría al ingeniero Humberto que nos dé unas palabras para este foro, por favor. Bueno, es importantísimo que la UNAM se sume a este proyecto, ya no del agua, porque estamos acostumbrados a congresos y seminarios sobre el agua, pero el agua potable. Sin embargo, por cada 100 litros que entran en una casa, le devolvemos a la calle 75. Aquí, en la ciudad de Mérida y en las ciudades del estado, esta agua no se va a un tratamiento, por el contrario, se va al manto acuífero. El tema de la primera conferencia ese es precisamente, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Es para nosotros, ¿verdad?, muy importante el tener las bases técnicas y científicas para poder demandar las soluciones. ¿A quién? Puntualmente, sobre los pesticidas a la Semarnat, que tiene un abandono de 30 años. Enseguida, a la Conagua, porque ha hecho y ha dicho que nosotros tenemos una infraestructura del 84%. Nada más que se toma como infraestructura todas las fosas sépticas y los pozos donde se tira el agua sucia, el agua de residual. ¿Y a quién más? A la JAPAI. ¿Por qué? Porque es la responsable de controlar el agua que se tira a los mantos freáticos, que no tienen cómo filtrar esto, por lo que se va a explicar a lo largo del Congreso. Y agradezco infinitamente a CEYUNAM el haber ayudado y prestado este foro para tan importantes conferencias. Es todo. Muchísimas gracias, ingeniero Humberto, por estas palabras. Procedo ahora a presentar al doctor Carlos Rosas, que es digamos, el que está conjuntando a estos excelentes investigadores con los cuales vamos a estar en esta conferencia. El doctor Carlos Rosas es el actual coordinador de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Laboratorio de Ecofisiología Aplicada en Yucatán. La actividad docente y de investigación las ha llevado a cabo dentro del área de la biología marina experimental y en particular en el campo de la ecofisiología aplicada
a organismos de interés acuícola, pesquero y de importancia ecológica, como los crustáceos de las cavernas del manto freático de Yucatán. Ha impartido más de 50 cursos en nivel licenciatura y posgrado, ha formado más de 80 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado y publicado 167 trabajos en revistas con factor de impacto y 18 capítulos de libro con circulación internacional. Yo sé, doctor Carlos, que su currícula es muchísimo más amplia. Me hizo un gran favor en darme súper resumido este currículum. Se lo agradezco muchísimo. Lo conozco, es usted una persona bellísima, una persona con un gran carácter bondadoso. Es para nosotros un gusto siempre tenerlo en ASEYUNAM. Y por supuesto le dejo la palabra, doctor. Muchísimas gracias. Para mí es un placer y un gusto estar en ASEYUNAM porque pues finalmente es mi casa también. Y la invitación de Humberto tiene mucha relevancia en estos momentos, además en esta época después de estas tormentas en donde nos ha caído pues un volumen de agua tan importante y que nos hace reflexionar sobre la importancia del manto freático. Efraín, si me pones la presentación, por favor. En mi carácter de coordinador de la unidad multidisciplinaria de la Facultad de Ciencias en CISAL, pues mi especialidad va más hacia la biología marina, pero fue el grupo de Cenoteando, se llama, quienes me fueron atrayendo hacia el tema del estudio de los animales que habitan el manto freático. Paralelamente, y ahora si me pones la siguiente, por favor, revisando y dándome cuenta con otros colegas de cuál era la situación acerca del conocimiento, administración y estudio que había del acuífero de Yucatán. Ponme la siguiente, por favor. Nos empezamos a dar cuenta de la gran diversidad de datos que había publicados en distintos documentos oficiales respecto de lo que significa el manto freático de la región hidrológica número 12 de la CONAGUA. La recarga, se habla de que hay una recarga, según el decreto del Anillo de Cenotes del 2013, de 25,000 millones de metros cúbicos de agua en esa zona. Pero la CNA reporta 21,000 millones y los reportes académicos dicen que son 46,000 millones de metros cúbicos. Ante tal discrepancia y diversidad de datos, tal vez aquí el más importante son los que están acá abajo en amarillo, y es el agua disponible efectiva calculada, que se calcula como la diferencia entre la recarga y la extracción, y se toma en cuenta las concesiones. Según el decreto del Anillo de Cenotes, el agua disponible efectiva es de 1,186 millones de metros cúbicos, pero la CNA dice que no, que son 2,180 millones de metros cúbicos, y los reportes de distintos colegas académicos dicen que sí es cercano a lo que dice la CNA. Para 2010 se estaba utilizando el 58% del agua calculada, pero para 2020 ya estamos cercanos al 80% del agua calculada. Ponme la siguiente, por favor. Uno de los asuntos clave en todo esto es la vulnerabilidad entonces de este manto freático, del cual ya se está extrayendo el 78% aparentemente. ¿Qué tan contaminado está? Porque muchos de nosotros pensamos que puede estar altamente contaminado, pero no todo el mundo piensa igual. Y nos fuimos a buscar la evidencia científica. Pásame la siguiente, por favor. ¿Qué nos encontramos? Dos reportes del mismo año, 2018. Uno, donde el de la izquierda para ustedes, en donde nos dicen que el manto freático
realmente súper sano. Está muy bien y no hay muchos sitios de riesgo, más que los que están en rojo y en amarillito son los de mayor riesgo. Los que están en verde están en perfecto estado. Y en el mismo año se tiene un reporte que nos dice el manto freático tiene muchísimos puntos de contaminación y tiene un margen de riesgo muy, muy alto. ¿A dónde nos lleva esto? A visualizar que en términos del conocimiento que se tiene hoy en día hay un gran margen de incertidumbre. Pásame la que sigue, por favor. ¿Qué fue lo que entonces nos dimos cuenta? Que, por un lado, tenemos déjenme moverme aquí, a una regulación ambiental pobre, es decir, hay información respecto de la contaminación, pero no hay una regulación que permita establecer con precisión cómo se debe de manejar este manto freático. Un desorden territorial, vemos cambios en el uso del suelo frecuentes, con una tasa de deforestación permanente o muy acelerada, un valor irreal del agua, es decir, a la industria se le cobra muy poco por la extracción del agua, y hay evidencias ya de cambios en el microclima de la península de Yucatán que están ligados con posiblemente la deforestación y con esto con la recarga. Y para ponerle la cereza al pastel, tenemos a una academia tremendamente desarticulada, con escasez de recursos, lo cual genera una muy alta competencia entre nosotros, que nos lleva a proponer proyectos puntuales para generar algún conocimiento que sea de utilidad. Y este conocimiento limitado pues va en el sentido de la capacidad de carga, los flujos, la dirección, el tiempo de residencia, la recarga, etcétera, pero no hay suficientes recursos para hacerlo. La siguiente, por favor. Entonces dijimos, necesitamos ordenar, por lo menos al sector nuestro, que es el académico, ¿para qué? Para poder proponer al CONACYT, que estaba cambiando, un gran proyecto que abordara toda la problemática de la península de Yucatán y su acuífero desde distintas ópticas. Las bases de datos, la hidrología, la implementación de acciones correctivas y la calidad del agua, porque la esencia de toda esta información debería de ser la construcción de un observatorio del agua, un observatorio ciudadano. La que sigue, por favor. Un observatorio ciudadano que permitiera precisamente generar esta secuencia, la alfabetización y la divulgación en términos del agua, la generación de proyectos estratégicos y por tanto la gobernanza. Se hicieron 21 reuniones, aquí están, con 14 instituciones de la región, no solamente de Yucatán, apoyados por el CIDETEI y la Secretaría de Innovación, Investigación y Educación Superior del Gobierno del Estado, quien puso toda su infraestructura para eso. Se solicitó al CONACYT proyectos por un valor aproximado de 120 millones de pesos y no se aprobó ni uno. Eso, aún cuando pudiera parecer un golpe, digamos, para todos nosotros, al contrario, nos situó en una realidad nacional que ya conocemos, y además nos permitió como que reconocer y volvernos a reconocer como académicos en la necesidad de esta coordinación que debe de haber entre los distintos proyectos que se realizan en la península. Por esa razón, esta conferencia fue diseñada en esta horizontalidad, de tal manera que sean los colegas especialistas los que hablen de las cosas que en realidad tienen que ver con la calidad del agua. Y cuando hablamos de la calidad del agua, no solamente pensemos en la calidad del agua para beber, bañarnos y utilizarla. El ecosistema de la península de Yucatán es un ecosistema altamente complejo. Y por eso le voy a dar la palabra ahora a la doctora Dorotia Anguial, que es especialista en la biodiversidad de esta fauna impresionante que habita en el manto freático, para que nos cuente un poco esa historia. Adelante, Dorca. Muchísimas gracias. Sí, mi nombre es Dorotia Anguial, soy bioespeleóloga y soy taxónoma de Hungría.
y también soy miembro del grupo de investigación de Cenoteando y agradezco mucho la posibilidad para estar aquí ahora con ustedes. Y quisiera hablar un poquito de la biodiversidad de los acuíferos de la península. Lo que sigue, por favor. La península de Yucatán es una plataforma de roca caliza que incluye a los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo y partes de Tabasco, así como partes de Belice y la región del Petén de Guatemala. La península de Yucatán recibe más del 50% del volumen de agua total de México. Carece de sistemas de drenaje superficiales. El flujo de agua se lleva a cabo a través de un sistema kárstico que incluye una variedad de sistemas acuáticos epígeos y subterráneos como disoluciones superficiales, cavernas secas, cavernas inundadas, aguadas y cenotes. Lo que sigue, por favor. El siguiente, por favor. Gracias. Los más característicos y abundantes de ellos en esta región son los cenotes, que son depresiones formadas a partir del colapso del techo de una caverna. Los cenotes en muchos casos están conectados a pasajes de cuevas sumergidas. Pertenecen a la categoría de sistemas anquialinos, es decir, que el agua dulce y salina se mezcla en ellos, provocando una capa de agua que se llama haloclina con interesantes efectos visuales. En el estado de Yucatán, muchos de los cenotes se encuentran lejos de la costa. Son profundos y contienen principalmente agua dulce. Al contrario, los de la costa del Caribe son poco profundos, pero los cenotes están interconectados y sus cuevas son muy extendidos. En estos sistemas, la haloclina se puede encontrar a pocos metros de profundidad. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Y qué tal es la vida en los cenotes? En la zona de la entrada, hasta que baja la luz y hay producción de materia orgánica, podemos encontrar especies que viven en aguas superficiales en una abundancia relativamente alta. Lejos del espejo de agua, en la zona oscura la vida ya es muy diferente. Debido a la ausencia de la luz, faltan los organismos fotosintéticos. Algunas bacterias que viven en cuevas son capaces de fijar la energía química y así producir materiales orgánicos, pero la mayoría de los nutrientes disponibles provienen de la superficie. Estos pueden ser materiales orgánicos descompuestos como hojas, ramas, bueno de murciélagos o pájaros que anidan en las entradas de las cuevas. Pero la apariencia de estos depósitos es muy esporádica. Estas condiciones, juntos con la baja disponibilidad de oxígeno, limitan la cantidad de especies que pueden vivir aquí. Por otro lado, debido a las condiciones climáticas estables, se encuentra refugio en las cuevas y hay menos depredadores y competidores que en la superficie. Los animales que viven todo su ciclo de vida en el reino de silencio y la oscuridad son los estigobiontes. La siguiente, por favor. La raíz estigo hace referencia al Estigia o Styx, un río subterráneo en la mitología griega. Los estigobiontes son animales que habitan únicamente ambientes acuáticos subterráneos. Sus poblaciones de superficie son desconocidos. Están adaptados a las condiciones ambientales constantes de las cuevas, por lo tanto no sobreviven en la superficie. La mayoría de ellos son especies relictas de origen marino. Su evolución está relacionada con las cuevas. Su morfología refleja los efectos de pasar muchas generaciones en la cueva. Son ciegos,
y sin pigmentación. En cambio, sus órganos sensoriales mecánicos y químicos se desarrollaron mejor. Su metabolismo es más lento que sus parientes de la superficie, sobreviven largos periodos de hambre y tienen una larga vida útil. Producen pocas, pero más grandes crías. Lo que sigue, por favor. La riqueza de la biodiversidad subterránea de la península es notable también en un nivel mundial. La mayoría de los estigobiontes, 53 especies, pertenecen a diferentes órdenes de crustáceos, pero también hay otros invertebrados como equinodermos, gastrópodos y poliquetos, y existen 2 especies de peces también. La mayoría de estos animales son endémicos, han evolucionado a los hábitats subterráneos de la península y no habitan otras partes del mundo. Muchas de las especies se distribuyen de manera muy restringida, algunas se conocen de un solo cenote. Hasta ahora, 15% de la estigofauna de Yucatán se encuentra en las listas rojas internacionales y nacionales de las especies amenazadas. Siguiente, por favor. Aquí hay algunos ejemplos de los crustáceos que viven en esta región. El Xibalbanus tulumensis pertenece a la clase Remipedia. Los remipedios son los crustáceos más primitivos, más antiguos y los únicos que producen veneno para la caza. Estas criaturas habitan en aguas salinas y tienen una apariencia vermiforme. Otro crustáceo es el Tulumella unidens, es un termosvenáceo y su característico es que tiene un marsupio dorsal para sus crías. 2 o 3 especies, Crasseria lanus es un isópodo, Crasseria morley es un decápodo. Esos son elementos frecuentes de los ecosistemas de cenotes. Siguiente, por favor. La anguila ciega yucateca y la dama blanca ciega son los depredadores topes de la zona oscura de los cenotes y sus cuevas. Ambas especies son amenazadas. La anguila ciega tiene una vida críptica, vive en galerías que construye dentro del sedimento. Entonces hay muy pocas observaciones de esa especie. Siguiente, por favor. La investigación de la biodiversidad de los ecosistemas subterráneos de la península comenzó a principios del siglo XX, cuando la Carnegie Instituto de Washington invitó 3 zoólogos a investigar la biología de los acuíferos. En 1932 se estudiaron varios cenotes, aguadas y pozos. Entre otros hallazgos, esta expedición resultó en la descripción de 4 nuevas especies de crustáceos estigobiontes. Después de una larga pausa, las exploraciones continuaron en las 70s, cuando James Reddell y sus colegas estudiaron aún más cenotes y grutas de los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, y proporcionaron nuevos datos faunísticos y taxonómicos. Las expediciones de espeleobuceo en cenotes y sus cuevas comenzaron en la década de 1980 y condujeron a la descripción de varias especies nuevas en las décadas siguientes. Y en 2016, el grupo de investigación Cenoteando de la UNDICISAL de la UNAM inició sus estudios sistemáticos del mapeo de la biodiversidad, ecología y taxonomía de los ecosistemas de cenotes. Antes del trabajo de Cenoteando, solo menos de 5% había sido investigado zoológicamente de los más de 3.000 cenotes registrados en Yucatán. El objetivo del proyecto ha sido proporcionar datos de cenotes que nunca habían sido estudiados
con expediciones que condujeron al descubrimiento de estigobiontes previamente desconocidos en la región y la descripción de especies nuevas para la ciencia. Además, el grupo de investigación dedica al estudio genética molecular, evolutivo y fisiológico de invertebrados y peces estigobiontes. Siguiente, por favor. Estas son las especies de invertebrados estigobiontes que han descrito en los últimos 3 años, de aquí de Yucatán, un anfípodo de la familia Hatzidae, un isópodo y 2 especies de gastrópodos, y seguramente hay más especies para conocer y para describir. Lo que sigue, por favor. Los estigobiontes, además de su interés de su adaptación a la vida subterránea y su rareza, son muy importantes por el mantenimiento de la salud de los ecosistemas subterráneos a través de la purificación de agua. Tienen un gran papel en el consumo de biomasa microbiana, en la biodegradación de contaminantes antropogénicos y en la eliminación de patógenos. Además, su consumo y excreción de materia orgánica controla y cultiva el biofilm. También por eso es importante preservar a ellos y a sus hábitats. Los ecosistemas de los cenotes de Yucatán están en peligro por la contaminación debido a las crecientes actividades urbanas, rurales, agriculturales y turísticas. Y nosotros que vivimos aquí ahora tenemos la responsabilidad para elevar la conciencia y para mejorar la situación para las generaciones futuras. Muchas gracias por su atención y por más informaciones, por favor, checan la página de web cenoteando.com y también tenemos un perfil en Facebook, si gustan seguirnos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Le agradezco esta exposición. Y si me permite, doctor Rosas, puedo presentar al doctor Efraín Chávez. Él es biólogo, maestro en ciencias biológicas, graduado con mención honorífica, postulado con la medalla Alfonso Caso y actualmente candidato a doctor en ciencias de la UNAM. Tiene especialización en ecología, redes tróficas, ecofisiología y evolución de especies de cuevas inundadas. Su actual investigación es sobre ecofisiología adaptativa de especies de crustáceos de cenotes de Yucatán. También es instructor de buceo con especialidad de buceo en cueva, técnica de descompresión avanzada, rango extendido en trimix, y cuenta con más de 15 años de experiencia en la enseñanza del buceo. Bueno, es un gusto tenerlo, doctor Efraín. Por supuesto, tome la palabra para seguir con estas exposiciones. Gracias. Muchísimas gracias. Es realmente un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a platicar muy brevemente sobre la evolución geológica del acuífero y sus implicaciones en la colonización, utilizando como ejemplo especies del género Rotiflatia, las especies que tenemos aquí son endémicas de Yucatán y de Quintana Roo. Entonces, perdón, ahí está. Entonces, el género Rotiflatia se encuentra distribuido en acuíferos costeros en diferentes lugares del mundo. Como ustedes pueden ver, hay en Australia, en África, en Europa y en el Caribe. Entonces, ¿cómo es que estas especies que están obligadas a vivir en acuíferos subterráneos tienen una distribución de este tipo? Entonces, como decía la doctora Anguiar, muchas de las especies se consideran especies muy, muy antiguas, relictas, es otra forma de verlas. Entonces les voy a platicar un poquito sobre justamente cómo es que estos patrones se pueden adaptar. Entonces, estas especies nunca se han encontrado en el mar, en aguas abiertas, y se considera que realmente no sobrevivirían el ambiente expuesto. Entonces, ¿cómo es que tiene una distribución todos los acuíferos del mundo? Entonces,
hace poco, en 2017, Jurado Rivera y sus colegas publicaron este estudio sobre la filogenia del género Tiflatia y encontraron varias cosas. Primero, encontraron que Tiflatia es un género monofilético y, bueno, que es deriva del grupo, de la familia, es parte de la familia de los átidos. Los átidos son crustáceos, camarones, generalmente dulceacuícolas. Entonces me voy a enfocar en la historia de las tiflatias a partir de la familia de los átidos. Entonces, vienen de Tetis. Entonces, les voy a poner aquí de este lado derecho cómo era la región que actualmente es México en diferentes momentos del tiempo. Entonces, arriba pueden ver una línea del tiempo muy simplificada. A la izquierda les voy a pasar cómo va avanzando la filogenia del grupo y cómo estaba aquí, cómo estaba la Tierra y los continentes en un momento. Voy a tratar de ir muy rápido y tratar de ser breve. Entonces aquí aparecen los átidos cuando todo era un solo continente. Más adelante, en el Triásico, se empiezan a separar los continentes, hay una diversificación de los átidos. México, en esta sección del Golfo de México, era casi que es pura tierra y no había mar. Más adelante, al final del Jurásico, aparece, el complejo de especies de género Tiflatias, Tigiocaris y Tiflopatza, que se piensa que era un género de especies muy abundantes y que estaba distribuido por toda esta sección. En México, en este momento, empiezan a crearse empieza a generarse el proto-Golfo de México, el proto-Atlántico, y empiezan, se supone, que en este momento es cuando llega el grupo a esta parte del mundo. Más adelante se empiezan a ver que se empiezan a separar algunos grupos de este complejo. Lo más probable es que se empezaran a alojar en diferentes porciones del mundo, más o menos como les estoy mostrando ahora, unos en el sur por la Antártica y Australia, otros más bien por Europa, otros por África, y finalmente me voy a enfocar más en este grupo del Caribe, ¿no? Entonces, en el Golfo de México y en el Caribe, en este grupo, así es más o menos cómo estaba la conformación del Golfo de México en ese momento, y más adelante, al inicio del Cenozoico, empezamos ahora sí a encontrar patrones de cómo pudieron haberse separado las poblaciones de este grupo ancestral. Entonces, ustedes que están aquí en Yucatán saben perfectamente que hace 66 millones de años aquí cayó ni más ni menos que el meteorito que que extinguió a los dinosaurios, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que precisamente en ese momento haya diversificado una de las especies que ahora encontramos aquí, ¿no? Pues bueno, hay estudios que dicen que justo en este lugar la recuperación de la producción primaria en el océano fue tan rápida como de aproximadamente 30,000 años. Entonces esto quiere decir que pues, los relojes moleculares no son precisos y entonces pudo haber sido una de las especies colonizadoras de un ambiente, de un nicho vacío, ¿no? Entonces, llegar a estos ambientes donde había cuevas, donde toda esta sección aquí en ladrillitos quiere decir que es una plataforma de carbonatos, y eso generalmente quiere indicar que ahí había arrecifes, se considera un mar profundo, ¿no? Sigue avanzando el tiempo, y entonces llegamos al Cenozoico, ya la deriva continental muestra a los continentes casi como los conocemos ahora. Y quiero hacer un poquito de énfasis en esta parte de la península de Yucatán. Vean cómo ya hay una sección que está por encima del mar y el resto está por debajo, más o menos como lo conocemos ahora, y hace 1 millón de años está prácticamente como lo conocemos al día de hoy. Entonces, me voy a enfocar exclusivamente en estas 3 especies que están aquí en la península de Yucatán.
que hemos estudiado ya algunos años, que son estas tres, Micheli, Persei y Silamensis, que lo interesante es, bueno, perdón, entonces vamos a dejar, quiero que se traten de imaginar, ahora en lugar de ver la península desde arriba, como desde un avión, ¿qué pasaría si cortamos a la península por aquí y la vemos desde la horizontal? Entonces, algunos dirían que hay un lente de agua dulce que pudiera atravesar toda la península de agua y un lente de agua salina que está por abajo, ¿no? De lado a lado. Entonces, estos camarones, pues bueno, si provienen de una familia dulce acuícola, pues ¿dónde los pondríamos, no? Entonces, en nuestros estudios hemos visto que estos camarones están distribuidos de una manera particular. Pero antes de pasar a eso, les quiero recordar que provienen de una familia dulce acuícola, pero que la península de Yucatán ha permanecido la mayor parte del tiempo por debajo del mar. Otra cosa importante es que la formación de las cuevas aquí en la península de Yucatán es únicamente cuando la tierra ya está por encima del mar y hay una disolución de la roca caliza por efecto del agua de lluvia. Entonces, la formación de las cuevas aquí es posterior a que la península sale del mar. ¿Y qué impactos tiene el cambio en el nivel del mar global? Entonces, en esta figura les estoy mostrando aquí en rojo el nivel del mar actual. Y si ustedes pueden seguir estas líneas, se darán cuenta que aquí, aproximadamente 120 metros por debajo del nivel actual, aquí estaba el mar hace unos 20,000 años. Entonces, estos cambios en el nivel global del mar tienen un impacto importantísimo en la generación de las cuevas y también en los ambientes que están presentes aquí. Entonces, ¿cómo es que estas especies se distribuyen? ¿Pueden estar todas en el agua salada o en el agua dulce? Nosotros acabamos de publicar este año un estudio en donde encontramos que hay una distribución particular de las tres especies que habitan la península de Yucatán. Entonces, Typhlatia micheli es una especie que siempre encontramos en el agua dulce. Typhlatia persei también la encontramos casi siempre en el agua dulce. Y Typhlatia silamensis la encontramos casi siempre en el agua salada. Entonces, ¿qué nos pueden decir las características fisiológicas de cada una de estas especies sobre su historia evolutiva o la adaptación? Entonces, hemos hecho ya varios experimentos y sabemos ahora que Typhlatia micheli es exclusivamente dulce acuícola. No tolera agua dulce ni agua salada. Typhlatia persei también es primordialmente dulce acuícola, pero tolera un poquito de agua salada. Y Silamensis la encontramos casi siempre en el agua salada y encontramos hasta ahora que tolera bastante bien el agua dulce. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Por un lado, implica pues, que a lo mejor la colonización de la península de Yucatán fue seguramente por una especie o por un ancestro que toleraba muy bien el agua salada y que no es hasta después, cuando empieza a emerger la península de Yucatán, que hay una divergencia entre estas otras dos especies mayoritariamente dulceacuícolas. Entonces, ya para terminar, ¿quiénes serían más vulnerables? Quiero recordarles rápidamente, como decía la doctora Ángel, estas especies ayudan a mantener el ambiente sano. Entonces, el equilibrio que nosotros encontramos actualmente de estas tres especies con el resto del ecosistema seguramente son las que han mantenido las condiciones del agua viables para todas las actividades que hacemos aquí los humanos. Entonces les dejo con esta pregunta: ¿quiénes son más vulnerables? ¿Las especies dulceacuícolas, las marinas o nosotros que dependemos del agua? Y con eso termino. Gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por esta exposición. Estamos recibiendo felicitaciones por la exposición, por el tipo de material que están utilizando. Excelente.
Y no sé, doctor Carlos Rosas, si seguimos con el doctor Luis Liévano, usted me dice. Seguimos con Luis Liévano, por favor. Bueno, él es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde obtuvo el título de biólogo, actual colaborador del proyecto Cenoteando, que le ha permitido relacionarse con estudiantes e investigadores nacionales e internacionales de grupos taxonómicos, de quienes ha aprendido sobre método de muestreo y procesamiento de organismos. Él es un apasionado del buceo técnico subterráneo también, especializado en las técnicas de cartografía y buceo profundo, con experiencia laboral como guía de buceo, cenote, arrecife en Quintana Roo y Yucatán. Bienvenido, doctor Luis Liévano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues quería agradecerles también por haberme invitado a esta plática, a CEUNAM y también al doctor Carlos Rosas. Y bueno, el día de hoy yo les voy a platicar un poquito sobre los servicios ecosistémicos. Para empezar esto, me gustaría primero hablar, siguiente, por favor. Me gustaría hablar un poquito sobre la distribución del agua en el mundo, ¿no? Y bueno, cerca del 97% del volumen del agua en nuestro planeta es agua salada principalmente, y está contenida en océanos y mares, mientras que apenas el 2.5% del agua dulce es de baja salinidad. Ahora, del total de agua dulce estimado, que son alrededor de 38 millones de kilómetros cúbicos, un poquito más del 69% está concentrado en casquetes polares, nieves eternas y en glaciares, mientras que el 30% está almacenado en el subsuelo, y el 0.3% restante corresponde a los cuerpos y cursos de agua superficial. Algunas ciudades muy grandes dependen totalmente del agua subterránea, y en América Latina, por ejemplo, algunas de estas son, bueno, una de las ciudades más grandes dependen también del consumo de agua subterránea, como la Ciudad de México, Lima, Buenos Aires y Santiago. Tan solo en el Valle de la Ciudad de México existen más de 1000 pozos, y abastecen aproximadamente 3.200 por 106 metros cúbicos por día, que representa aproximadamente el 95% del suministro total a una población de casi 20 millones de personas. Siguiente, por favor. Bueno, las aguas subterráneas son aquellas que caen sobre un tipo de suelo poroso capaz de ser penetrado por algún líquido, que luego desciende lentamente bajo la acción de la gravedad hasta encontrar un terreno o un asiento impermeable, donde forma una capa de agua debajo de la superficie del terreno. Esta agua fluye de manera permanente en el subsuelo y finalmente sale a la superficie de manera natural a través de manantiales, áreas de humedales, dolinas, cauces fluviales o de forma directa hacia el mar. Aunque también puede dirigirse de manera artificial a través de pozos, galerías y otro tipo de captaciones de agua. De hecho, existen ríos que dependen de la descarga del acuífero para mantener su flujo y no tornarse intermitentes. Bueno, una de las características del agua subterránea es que se renueva de manera constante de forma natural a través de un proceso que se llama recarga, que se da a través de la infiltración del agua pluvial cuando llueve, ¿no? Aunque puede realizarse a partir de la infiltración de otros cuerpos de agua, superficiales principalmente, o estratos de subsuelo cercanos. También se pueden hacer recargas artificiales, y también puede ocurrir a través del riego en zonas agrícolas, por ejemplo. Y bueno, estos depósitos están ubicados debajo de la superficie terrestre y pueden ocupar extensiones que van desde pocos kilómetros cuadrados hasta miles de kilómetros cuadrados. Bueno, el agua en los acuíferos se renueva de manera muy lenta en comparación con la de los cuerpos de agua superficial, como los ríos y los lagos, porque el periodo de tiempo necesario para que el agua se infiltre, para renovar por completo un depósito, puede llegar a abarcar varios cientos de años. Sin embargo, hay acuíferos también que no son renovables, porque están a gran profundidad, y si se explotan sin control, pues pueden agotarse de manera permanente. Siguiente, por favor. El comportamiento de estos acuíferos está principalmente gobernado por la característica de su formación geológica, que los delimita, que básicamente dependen de la porosidad, que se refiere a la cantidad de espacios entre los granos del material, y la permeabilidad, que se refiere al tamaño de los poros y la interconexión entre ellos. La permeabilidad del terreno representa la velocidad a la que un fluido puede penetrarlo,
Y si el grado de permeabilidad de un terreno es alto, el agua pluvial penetra fácilmente, pues, mientras que si es baja, pues el agua tiende a acumularse en la superficie. Entonces, los afloramientos permeables son parte de las formaciones geológicas en los acuíferos y son suficientes para permitir su recarga por infiltración. Y bueno, estas características influyen en su tasa de recarga, en la tasa de dispersión de contaminantes también, y también en sus propiedades físico-químicas. Siguiente, por favor. Estos acuíferos se pueden clasificar de acuerdo a su litología, en detríticos o carbonatados, de acuerdo al tipo de huecos que presenta, si son porosos, kársticos o fisurados. Siguiente, por favor. También se pueden clasificar de acuerdo a la presión hidrostática del acuífero, si son libres, que generalmente tienen, el agua está en contacto directamente con la intemperie, o bueno, con la superficie de aire y con la presión atmosférica. Pueden ser confinados, donde únicamente existen en la zona saturada, y también pueden ser semiconfinados, que es cuando la capa confinante es semipermeable. También pueden haber aquellos que son multicapas, que es una combinación de todos los anteriores. Y bueno, cabe destacar que bueno, algunos atributos del agua subterránea le confieren ciertas ventajas, como menores pérdidas por evaporación, menor exposición a la contaminación, tiene una disponibilidad menos afectada por las variaciones climáticas y tiene una amplia distribución espacial, así como no hay una pérdida tan grande de almacenamiento, y también la mayoría de sus variables físico-químicas son relativamente constantes y suelen ser relativamente constantes en todo el mundo. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, hablando un poco sobre los efectos del humano sobre los ecosistemas, en la actualidad, virtualmente todos los ecosistemas en la Tierra han sido transformados de manera significativa a través de las acciones antropogénicas. Y estos cambios han sido particularmente importantes los últimos 50 años y han sido más acelerados en los países con altos niveles de marginación y falta de recursos para la educación. Bueno, los ecosistemas sabemos que dependen de ciclos ambientales esenciales que reciclan el agua, el carbono y otros nutrientes. Y bueno, las actividades humanas han modificado estos ciclos a través de un incremento en las emisiones de dióxido de carbono, uso de agua dulce, modificación de hábitats, etc. Y que como consecuencia han impactado la capacidad de estos ecosistemas para proveer beneficios a la humanidad. Asimismo, una gran cantidad de poblaciones de plantas y animales han sufrido reducciones significativas en conjunto con su distribución geográfica. Y un ejemplo de esto es la disminución de las poblaciones de un cuarto del total de las especies de mamíferos que se encuentran en peligro de extinción, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué son los servicios ecosistémicos? Sabemos que los ecosistemas brindan servicios que nos benefician a todos los seres vivientes. Sin embargo, estos están catalogados como servicios que le brindan a la humanidad. Bueno, múltiples servicios ecosistémicos que le brindan beneficios a la humanidad, y obviamente se han visto afectados debido a que hemos utilizado estos recursos para la producción de comida, para el consumo de agua, la tala para hacer muebles, etc. Y esto se ha hecho de manera insostenible. Y bueno, a que las intervenciones humanas también han llevado a cambios en la regulación del clima, al brote de enfermedades y otros procesos ecosistémicos. Mientras que el uso de los ecosistemas con fines recreativos, con fines de enriquecimiento espiritual y otros motivos, ha ido en incremento. Esto ha generado un déficit en la capacidad de los ecosistemas de brindar sus servicios de manera adecuada. Y bueno, cuando un ecosistema se modifica con la finalidad de obtener algo a cambio, por lo general involucra descompensaciones en otros componentes. Por ejemplo, el incremento de la producción de alimentos suele conllevar a reducciones en la biodiversidad por la modificación del hábitat. Entonces, bueno, en los acuíferos no solo la calidad del agua se está viendo afectada, sino su disponibilidad también, ya que el agua que tienen se extrae de manera constante, el acuífero, y se extrae de manera más constante que lo que se recarga. Entonces, esto representa un riesgo para la salud de los acuíferos, para los organismos que los habitan, y también para la salud de la humanidad, ¿no? Y otros ecosistemas que dependen de esta agua. Digo, afortunadamente, el manejo de estos servicios ha pasado de una visión completamente enfocada en los aspectos económicos, también para involucrar también los aspectos sociales y ecológicos. Siguiente, por favor.
Ahora, hay factores críticos asociados al cambio de los ecosistemas, que pueden ser naturales o inducidos por efecto del humano, y pueden ser directos, que es cuando tienen una influencia sobre los procesos ecosistémicos de manera explícita, mientras que pueden ser indirectos cuando tienen un efecto en el ecosistema a través de la influencia de los factores directos. Y esto se ha dado en muchas ocasiones a través de la modificación de hábitats, el cambio climático, la sobreexplotación y la contaminación, pero también a través de cambios en la población humana, la actividad económica y el desarrollo industrial. Siguiente, por favor. Y en la actualidad, estos servicios ecosistémicos se catalogan en 4 grupos, que son los de soporte, de abastecimiento, de regulación y los culturales. Ahora, los de apoyo generalmente involucran a todos aquellos servicios necesarios para la generación del resto de los servicios ecosistémicos que brinda el ecosistema, y difieren de los demás en que sus impactos en las personas son indirectos u ocurren a lo largo de periodos de tiempo muy largo. Dentro de estos, pues podemos encontrar la producción primaria, que se da a través de organismos que pueden realizar fotosíntesis, el reciclaje de agua y nutrientes como carbono, nitrógeno, fósforo, el soporte de ciertas cadenas alimenticias, la diversidad biológica que puede mantener todas estas cadenas alimenticias, el soporte de otros ecosistemas y también la provisión de ciertos hábitats. Siguiente, por favor. Dentro de los servicios de regulación se incluyen a todos los procesos de purificación del agua, pero sobre todo a la biodegradación de contaminantes y la eliminación de microorganismos patógenos y virus, que como consecuencia tienen un efecto directo sobre el control de enfermedades y por ende de la salud. Perdón, este es abastecimiento. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Efra? Esto. Sí, de esto lo estaba platicando. Y dentro de estos se encuentra la regulación del clima, la captura y el almacenamiento de carbono o dióxido de carbono, la purificación del agua y biodegradación de contaminantes a través de la biodiversidad de los estilobiontes, como mencionó la doctora Ángel, que se da a través de la bioturbación y también la remineralización de una parte del carbono que se encuentra enterrado. También son capaces de mitigar inundaciones, controlar erosiones, amortiguar sequías y una infinidad de servicios que tienen, ¿no? Si podemos regresar al anterior, por favor. No, perdón, la que sigue. Ahora, también los cenotes dan servicios culturales que hacen referencia a los beneficios no materiales que las personas obtienen de los ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, las actividades recreativas, la apreciación estética. Sin embargo, también también nos brindan bioindicadores, ¿no?, que nos permiten monitorear de alguna manera la salud de los ecosistemas. Esto se puede hacer directamente con la biodiversidad que habita estos sitios, como podrían ser unos ejemplares potenciales, los organismos que nos acaba de presentar el doctor Chávez, o también los que nos presentó la doctora Ángel. Dentro de estas actividades también hay actividades religiosas y entra toda la parte recreativa y turística. Entonces, de este modo, el esquema general de los servicios ecosistémicos funciona como una herramienta poderosa que genera conciencia en la sociedad humana respecto a los beneficios y los usos que nos brindan los acuíferos, ¿no?, para las actividades que realizamos de manera cotidiana. Esto a su vez nos permite valorar su importancia y, bueno, sin embargo, el paso consecuente de la generación de conciencia es justamente su protección y la implementación de un manejo sostenible, como mencionó el doctor Carlos, a través del cuidado de su repertorio biológico y sus funciones ecológicas, que hasta la fecha no ha sido posible realizar de manera adecuada, ¿no? Siguiente, por favor. Ya para finalizar les voy a hablar justamente de esta parte, ¿no?, que se requiere de para que haya una reversión de la degradación de los ecosistemas, que es un punto delicado porque la demanda de recursos va en incremento cada año. Existe una vasta cantidad de posibilidades, sin embargo, de acuerdo a la ONU, las más adecuadas son que las instituciones gubernamentales a nivel nacional y global estén directamente involucradas en el planeamiento de soluciones para evitar la degradación de estos servicios, que los incentivos y subsidios enfocados a pesca o agricultura insostenible sean reducidos, mientras que sus impuestos incrementen,
que se realicen actividades sociales que involucran a la población, como la realización de talleres educativos o proyectos de ciencia ciudadana, que en conjunto con el empoderamiento de grupos particularmente afectados por la degradación de estos servicios, incluyendo a grupos indígenas, pueda favorecer que haya una educación ambiental a nivel poblacional, y así el cuidado se lleva a través de todos. Por otro lado, que se lleve a cabo también el desarrollo y la difusión de tecnologías que sean capaces de reducir los impactos que existen, ¿no? De manera puntual o difusa en el ecosistema, y que incrementen también la eficiencia del uso de sus recursos. Y por último, bueno, basarse obviamente en información adecuada y funcional que se extraiga a través del monitoreo constante de la calidad del agua y la biodiversidad que alberga el acuífero. Y bueno, ya con esto es todo. Siguiente, por favor. Les agradezco, y les agradezco nuevamente por su invitación. Ahí está la página de Cenoteando también. Muchas gracias, doctor, por esta ponencia. No sé, doctor Carlos Rosas, si quiere usted hacer algún comentario al respecto antes de pasar a nuestros invitados a oír preguntas o dudas que se tengan. Sí les pediría, por favor, quitar la presentación para que podamos. Muchas gracias. No sé, doctor, ¿tiene usted algún comentario? Uno muy corto. Imagínense que cuando ingresan a un cenote, ingresan a una burbuja de la era del hielo, en donde estas especies que ahí habitan se han congregado una vez que han ocurrido un montonal de fenómenos geológicos en varios cientos de miles de años. Estas especies son las que nos ayudan a mantener ese manto freático con la calidad que todos quisiéramos que tuviera. Pueden ser indicadores de contaminación mucho antes de que el agua contaminada llegue a nuestras llaves en las casas, y pueden ayudarnos a conservar ese acuífero. Por eso tan importante, y por eso el título de la plática era la biodiversidad clave para el mantenimiento del acuífero de Yucatán. Muchísimas gracias por la atención. Como ven, esto es de la Facultad de Ciencias. Somos muy horizontales en esto, con la idea de que los compañeros que realmente se dedican a cada uno de los aspectos que importan en este tipo de estudios, pues participen. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a todo su equipo, doctor. Muchísima información importante. Un poquito antes de pasar a las preguntas que pueden tener los invitados que tenemos ahora en Zoom, a mí me entra la duda, ahora que hubo tanta lluvia, sobre todo con Cristóbal, que nos trató, pero qué bárbaro, o sea, la cantidad de agua que entró a la península fue impresionante. Yo creo que en mi casa se anegó todo, parecía manglar. Y la pregunta es, ¿de qué manera toda esta agua tiene implicación para la limpieza del manto freático? Porque yo justamente en esa época tuve que limpiar mi fosa séptica. Yo vivo en una casa antigua en el centro, y la fosa séptica estaba llena, pero no por la cuestión de la casa, sino por toda la lluvia y el agua que había caído, y tuve que limpiarla. El agua estaba prácticamente limpia cuando la sacaron. Entonces, bueno, yo sí me quedé con esta inquietud de ver la gran cantidad de agua que cayó, y que por supuesto tiene que tener consecuencias en el manto freático a través, no sé, de la limpieza. Y la otra pregunta es, todo lo que se va al manto freático, ¿de qué manera les afecta a toda esta fauna que hablaba la doctora, que hablaban los doctores? Porque estamos hablando de una fauna extraordinaria que está abajo en los cenotes y que no la vemos, pero ¿de qué manera les afecta a ellos? Porque
tendríamos que pensar que gracias a esta biodiversidad hay un proceso también de cuidado de lo que está pasando en los cenotes, ¿no? Esas serían mis dos preguntas, tanto para la doctora como para Efraín o Luis. No sé si pudiesen abordar un poco este tema. Y luego yo les pediría también a los demás preparar dudas, porque creo que lo que tiene que ver con las aguas residuales es algo que nos tiene que preocupar muchísimo. Estamos afectando el agua que nos da la vida y que le va a dar la vida a las generaciones futuras. Sí, una cosa con la que nos encontramos cuando empezamos con el proyecto del agua y para coordinar a todos los académicos, fue que uno de los grandes interrogantes es, se tiene una idea muy general de los flujos de agua, para dónde van. Pero si hoy por hoy un balde de agua es tirado en una colonia, nadie sabe para dónde realmente esa agua va. Se conocen los flujos generales, pero no sabemos el tiempo de residencia del agua en un sitio. Por lo tanto, entonces no sabemos muy bien cómo manejarlo, porque no sabemos a dónde va, qué destino tiene, cuánto tiempo va a estar ahí, y mucho menos sabemos de la afectación que puede tener con los animales que ahí habitan. Tal vez Efraín quisiera comentar, o Dorca, respecto a lo tan poco que sabemos respecto de la biología de estos animales. Sí, si me permiten, yo puedo empezar. Sí, adelante. Gracias. Pues sí, efectivamente, la cantidad de agua que cayó, bueno, hemos visto en algunos cenotes que pues ahora todos están mucho más arriba que normalmente, ¿no? Entonces, si no mal recuerdo, después de Cristóbal, en algunos cenotes de aquí, cerca del sur de Mérida, se habían registrado incremento en el nivel del agua de 2,5 metros, 3 metros, ¿no? Y ahora después de las lluvias de Gamma y Delta, pues seguramente se incrementó más, ¿no? Yo creo que alguna de las, o sea, lo podemos ver reflejado también en, por ejemplo, el nivel, o sea, normalmente está como a 8 metros de profundidad, ¿no? Entonces, si sube 3 y luego sube otros 2, pues entonces de repente el paso deprimido se inunda y tenemos una alberca ahí estacionada, ¿no? Entonces, efectivamente yo creo que la precipitación tan fuerte lo que ha hecho es que ha levantado el nivel del acuífero, ¿no? Con respecto a lo que antes estaba. Ahora, no sé, la verdad es que a lo mejor, veo que está César aquí conectado, a lo mejor no sé qué tanto pudiéramos decir que se limpie el acuífero, ¿no? Lo que seguramente pasa es que como hay tanta agua, la velocidad de descarga en el mar seguramente es mayor. Ahora, no sé si eso ayude a que se vayan todos los contaminantes que tenemos aquí atrapados bajo la ciudad de Mérida hacia el mar, o qué es lo que vaya a pasar. Con respecto a la fauna, como decía Dorotea, mucha de la materia orgánica que entra a las cuevas se arrastra de afuera. Entonces, seguramente que en los cenotes y en las cuevas circundantes, o bueno, ahora sí que en todo el sistema, hubo una mayor abundancia de materia orgánica externa. Y entonces, esto seguramente para las especies que están ahí representa algún tipo de señal. Entonces, estaría súper interesante poder entrar a las cuevas desde ahora y poder estar monitoreando. A lo mejor encontraríamos patrones en ciclos reproductivos, no lo sé. Pero seguramente que la cantidad de materia orgánica que ahora hay disponible en los cenotes y las cuevas es mucho mayor que lo que había antes de las lluvias, y seguramente que también es más que lo que normalmente entra año con año con la temporada de lluvias. No sé si quieran agregar algo, Luis, Dorca, Carlos. Bueno, tenemos una pregunta de Carlos Estrella. Carlos, te saludo, es un gusto que estés aquí. Dice, ¿tienen alguna recomendación para las autoridades y para la población
que contribuya a manejar las afectaciones como las que hemos observado? Sí, es como decía Efraín, el problema es que el desarrollo urbano ha crecido en tal magnitud que precisamente hablando con algunos colegas ingenieros que a lo mejor andan por aquí conectados, me decían que ellos piensan que lo que está en parte deteniendo el flujo de agua natural hacia la costa es el crecimiento tan grande de carreteras que han impedido los flujos en la zona costera, porque mucha de esta agua sale en los pantanos ya cercanos a la costa a través de ojos de agua que drenan hacia el mar. Si este flujo está interrumpido porque hay carreteras que cruzan precisamente en esa comunicación, pudiera ser un factor de acumulación de agua zona arriba, es decir, en todo lo que debe de escurrir del interior del estado hacia afuera. Es una hipótesis, pero como yo le decía a él, es muy difícil de establecer un manejo para evitar esta situación si no conocemos de qué manera los grandes volúmenes de agua se están desplazando y en qué dirección. Esa es la desesperación que a veces uno tiene como investigador, porque se solicitan los recursos para poder estudiar eso, que no es trivial, que es a veces costoso, y no se cuenta con los recursos económicos para poderlo estudiar. Y desgraciadamente la sociedad levanta la mano cuando ocurren los fenómenos. Y entonces los científicos o la academia no tiene la solución porque no ha tenido los recursos antes. Para el manejo, digamos, del agua, pues empezar con la concientización casa a casa, el uso de detergentes orgánicos, evitar al máximo los contaminantes más agresivos. Pero hay datos que demuestran que una fuente de contaminación importante son los pequeños talleres que todos los días pues no tienen cómo, porque no hay un mecanismo organizado para el desecho del aceite, por ejemplo, el aceite de los coches. Las granjas, la cantidad de granjas porcícolas pequeñas que abastecen a la ciudad de Mérida, por ejemplo, que no tienen tampoco controles y que están tirando los desechos orgánicos de las granjas directamente a la tierra. Y probablemente esa materia orgánica le dé señales a estos animales y algunos sean muy felices, pero a lo mejor otros no. Y no lo sabemos. Yo creo que hay un nivel de ignorancia tan grande que hay que resolver, pero se necesita el concierto de la sociedad para poderlo hacer. Esto de las fosas sépticas, también platicando con ingenieros de la UADY, nos decían, hemos probado distintos prototipos de cisternas y formas de tratamiento casero, pero la verdad es que pues no funcionan. ¿Por qué? La única cosa que funciona es limpiar las fosas sépticas con frecuencia. En el proyecto que habíamos planteado, se planteó la posibilidad de hacer un ejercicio piloto con un núcleo poblacional más o menos grande, para convencer a la JAPAI de que fuera a limpiar las fosas sépticas dentro de su rutina común de operación y que el gasto asociado a eso fuera en parte cubierto por este proyecto de investigación, con el objeto de no causar ningún problema en la economía de nadie, ¿no? Porque creemos que la solución a las fosas sépticas es la limpieza, y el tratamiento de eso es mucho más sencillo, porque está concentrado. Y eso sí es factible de hacer en plantas de tratamiento de alta tecnología que la gente de la UADY ya ha diseñado. Entonces, el problema es complejo. Nos contaban, por ejemplo, que en el centro de las casas viejas del centro de Mérida, cuando las fosas sépticas se llenan, muchas soluciones han sido romper la fosa séptica para que el agua descargue, pero descarga hacia el manto freático. Ya no filtra la propia cisterna hecha en la roca, sino que va todo el agua directamente al manto freático. Y eso pues es
como pues tirarlo directo al agua de este manto. Esa solución hace una solución práctica, pero inadecuada. ¿Cuál es el problema? La gente no lo sabe. Entonces, por eso este tipo de reuniones son tan importantes, porque nos permiten precisamente difundir información y a CEYUNAM me parece que podría ser un vehículo importantísimo para los colegas de Cenoteando y que la gente conozca cuáles son precisamente las consecuencias de si uso cloro comercial para limpiar todos los días mi patio y no lo diluyo bien, y esto va a dar a la coladerita ahí afuera en la calle, ¿qué efecto tiene? Pues un efecto tremendo, porque ese cloro llega muy concentrado al manto freático y mata todo lo que se presente a su paso, ¿no? ¿Cuánto se diluye? Nadie lo sabe. Gracias. Doctora, hay que prender el micrófono porque no se oye. Perdón. Siempre la tecnología me gana. Bueno, dice aquí, buenas noches, es de Giovanni Pinto. Buenas noches, ¿se podría decir que el brote de agua en las alcantarillas del fraccionamiento Las Américas es por el aumento de 8 metros en el nivel de manto freático? La pregunta de Emilio, hace 7 años se propuso mediante un proyecto FOMIX un sistema de manejo al afluente de las fosas sépticas en plantas muy sencillas, limpiando cada 5 años las fosas. Luego Mónica, es un gusto tenerte por acá. Pregunta, en el centro ni siquiera hay fosas sépticas, se derraman las aguas negras directamente al acuífero. Y Mario Arnal, bueno, dice, cuando el futuro nos alcance. Bueno, yo quería hacer otra pregunta y si quieren ahorita ya ustedes, por supuesto, contestan. ¿Qué va a pasar con la subida del nivel de agua a nivel planetario? Hay muchos programas que hablan de que va a desaparecer Yucatán, ¿no? Yucatán junto con otras partes del planeta, porque se está justamente deshaciendo los hielos. Y bueno, ves esos programas y te pones a temblar, dices, ay, Dios mío, pues, ¿cuándo nos va a llegar? Como dice aquí, cuando el futuro nos alcance. O sea, ¿en qué momento vamos a empezar a ver que se va a negar, no sé, Progreso, Mérida, y bueno, en 50 años la península desaparece? Esto parece catastrófico, pero es terrible cuando ves estos programas. Me gustaría que contestaran, bueno, desde la primera pregunta, lo de las Américas, que estuvo terrible, que nos preocupa a todos, y luego lo de las fosas sépticas. No sé, ¿quién de ustedes quiere tomar la palabra? Efraín. Adelante, Efraín. Micrófono, Efraín. Bueno, pues la verdad es que desconozco muy bien cuál es la topografía de la colonia Las Américas. A lo mejor sí está un poquito más abajo que otras colonias, pero no me atrevería yo a decir que la inundación es una afectación directa por el aumento del nivel. Lo más probable es que sí, pero así tan preciso como saber que en las Américas eso es lo que está pasando, no me aventuro a decir tanto, ¿no? Estaba viendo aquí en el chat las preguntas sobre la otra, ¿no? Que decía... el proyecto FOMIX. El proyecto FOMIX, pues... Ahí me gustaría comentar un poco. Esa es otra cosa que ha pasado desafortunadamente en general en nuestro país, y lo comentaba yo con la doctora Elena Álvarez Bulla, de la
tremenda cantidad de información generada a lo largo de los años por la academia que está almacenada y que no se utiliza, porque no tenemos un mecanismo de transferencia tecnológica adecuado en México, donde el conocimiento generado en el CONACYT pase a ser lo que sea útil, aplicable. Y eso es una gran desgracia, porque hay muchísimo conocimiento pagado por todos nosotros como contribuyentes, que pues está ahí. Si bien le va el conocimiento, estará en un artículo científico, en una revista indexada, en alguna revista de algún país que no es el nuestro, en un idioma que no es el nuestro. Yo he sido un crítico fuerte del Sistema Nacional de Investigadores en ese sentido, al cual pertenezco por razones económicas, pero que creo que es un sistema que no satisface a los científicos, pero no a la ciencia en México como motor generador del conocimiento para que sea aplicado. Y no todo el conocimiento debe ser aplicado, pero el que sí no tiene manera de salir para ser aplicado. Y cuesta muchísimo en las instituciones llevar el conocimiento a un nivel de aplicación, porque las instituciones no estamos tampoco preparadas para eso. Entonces, sí, ese proyecto FOMIC se comentó en el grupo de nosotros, ese resultado, y era un poco lo que yo comentaba. Se tiene el conocimiento, se tienen los prototipos incluso, pero la aplicación de eso no se hace porque no hay recursos para hacerlo. 15 segundos. Gracias, doctor. Tenemos preguntas en Facebook, porque estamos transmitiendo directo por Facebook Live. Me voy a permitir decir una. Freddy Heredia, también en algunas de las residencias del Country Club, los suelos que se ubican entre el periférico y los puertos son aptas para la construcción de zonas gravitacionales. Es una pregunta de él. Y bueno, si ahorita alguien quiere tomar la palabra, pero veo que Humberto tiene rato que me estás tomando la palabra. Pero si alguien le puede contestar a Freddy desde Facebook Live, por favor. Adelante, Humberto. La Secretaría de Desarrollo Urbano ha permitido que los fraccionamientos se instalen abajo de los 5 metros sobre el nivel del mar. Todo lo que se construya abajo de 5 metros será inundado. Gracias. Gracias. Bueno, está la pregunta de Freddy. Dice David a la moderadora, si me permite, le agradecería la palabra un par de minutos. Con mucho gusto, David. Si puedes accionar tu micrófono. Hola, muchas gracias. Soy arquitecto y urbanista y me parece interesantísima esta discusión. Le agradezco al doctor Carlos Rosas por la invitación. Entro directamente en el tema. El problema que ha despertado esta discusión es fortuito, es la inundación evidente para todos, pero esa inundación es solamente un síntoma de un problema mucho mayor, provocado por la acción humana. En parte, una capa del problema, que son muchas, es precisamente el desarrollo urbano, el crecimiento de la ciudad. Mérida está de moda, Yucatán está de moda, y esta mercantilización de nuestro estado y de nuestra ciudad ha provocado una migración enorme, ¿no? La ciudad ha crecido, el ayuntamiento y el gobierno estatal se han dedicado básicamente a estampar sellos de aprobado para que esto alcance el ritmo de demanda y se ha perdido por completo la planeación a futuro con una sensibilidad hacia el medio ambiente y hacia muchos otros temas. La gente se pregunta qué pasó, por qué se inundaron las Américas, el Conce y la Ceiba, y eso tiene una explicación relativamente sencilla, y que es la explicación que ha presentado la autoridad como la única explicación, y no es la única, es una capa del tema. Es básicamente mucha agua en poco tiempo, y sumado al tema de la cota, es decir, bueno, sí, esas zonas
está en una cota, como decía el señor Reyes, si no me equivoco, lo que esté por debajo de los 5 metros se va a inundar. Es muy probable que eso suceda en un fenómeno como el que se acaba de presentar, que en 4 meses se presentaron 2 cantidades de agua enormes, ¿no? Entonces, pero lo que no se ve, que es nuestro manto, que es el acuífero, es precisamente lo más sensible y lo más delicado y lo que está enfrentando la amenaza mayor, porque si continuamos con este modelo de crecimiento, bueno, pues habremos acabado con el acuífero más importante del país y con muchas otras cosas. Y como decía el doctor Carlos Rosas, esto es una cuestión que tiene que abordarse desde una aproximación multidisciplinar con el concierto de toda la sociedad. No basta, y lo delicado aquí es que la iniciativa no va a surgir de gobierno estatal, municipal o federal, tiene que surgir de la sociedad o de la academia. Y la presión tiene que venir de nosotros y la aproximación debe de ser a través de esta diversidad de capas y de diversidad de disciplinas. Gracias. Muchísimas gracias, arquitecto, excelente. Bueno, teníamos la pregunta de Freddy, si me la repites, Cristóbal, por favor, desde Facebook. Él, pues nos pregunta sobre... ¿Sí me la dices, hijo? Él dice, bueno, bueno, él habla de, dice, también en algunas de las residencias del Country Club, los suelos que se ubican entre el periférico y los puertos son aptas para la construcción de zonas gravitacionales. Es una pregunta. No. Yo creo que eso se nos escapa a nosotros de nuestro conocimiento, pero me apoyaré en lo que dijo Humberto, de si esas zonas están por debajo de la cota de los 5 metros respecto del nivel del mar, eventualmente se van a inundar. Y el problema, yo creo que uno de los grandes problemas que estamos viendo en Yucatán es que cada vez se está acercando más las construcciones a las zonas de pantanos, a la zona más costera. Y esa zona es la zona más frágil de todas. Entonces, yo creo que precisamente en el concierto de gobierno, sociedad civil y academia, debería de haber una regulación mucho más concertada de la que actualmente estamos viendo. Por eso pensamos nosotros que una posible solución es el Observatorio del Agua, porque el Observatorio del Agua es precisamente el sitio a través del cual se genera información, pero además se generan elementos para la toma de decisiones, y es la sociedad empoderada para poder orientar al gobierno y no al revés. No el gobierno orientando a la sociedad, sino es la sociedad orientando al gobierno y viceversa, para poder tomar decisiones. Entonces, por eso el impulso al proyecto, a estos grandes proyectos será, o va a ser, y está haciendo en ese sentido, el Observatorio del Agua. Bueno, tenemos otra pregunta por Facebook Live. Alfonso Aguilar nos pregunta, entonces quedamos igual en conocimiento hacia el público. ¿No existen elementos sólidos para decirle al público lo que ha pasado con las inundaciones en Mérida? Es lamentable que después de tanta ciencia que se ha hecho, el ordenamiento territorial no ha sido respetado ni lo será. A mí me gustaría agregar algo ahí, y es que, bueno, justamente sí, hay una componente que es parte de la investigación que se lleva a cabo en estos ecosistemas, y justamente creo que lo más importante que debe desarrollarse hoy en día son las colaboraciones, ¿no? entre diferentes organismos y dependencias gubernamentales. De hecho, en el equipo de Cenoteando que se mencionó hace rato, ya se está colaborando con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y justamente ya se están llevando a cabo talleres de educación ambiental en diferentes municipios de Yucatán, así como también se están realizando monitoreos y saneamientos en diferentes lugares. Justamente el día de ayer se realizó un monitoreo justamente para ver cómo habían cambiado las situaciones en el agua
a raíz de estas lluvias que hubieron, y pues sí se observó un incremento de por lo menos 4 metros al norte de Mérida de agua, y toda esta agua era completamente anóxica los primeros 3 metros en cuanto a la profundidad, y donde había muchísima fauna antes, ahí ya no había nada, ¿no? Entonces básicamente bueno, refiriéndome a la pregunta que hizo hace rato respecto a los cambios ambientales que vienen, pues se van a poner peor, ¿no? Y cada vez van a haber más inundaciones que además se mezclan con agua cochina, que a final de cuentas va a terminar sumergiéndose ahí, ¿no? Entonces, ahora sí que el cuidado es, por parte de todos, es crucial hoy en día, porque entre que nos vamos a echar todos los servicios de regulación y entre que nos vamos a echar nosotros solitos lo que nos vamos a tomar después, ¿no? Bueno, una preocupación que tiene Mario Arnal, yo la comparto. Mérida sigue creciendo y siguen los fraccionamientos enormes. Y la pregunta es, bueno, ¿tiene posibilidad Yucatán de poder tener un equilibrio con las descargas y con los servicios que se van a requerir para este impacto poblacional que sigue, ¿no? Él pregunta, ¿creen que el crecimiento urbano se debe continuar en el norte de la ciudad? Y también Víctor García de la Hoz. Víctor, pues si quieres, también al rato te doy la palabra, ¿no? Él tiene otra pregunta. Emilio dice otra vez, el proyecto FOMIC se entregó a 3 administraciones estatales y municipales. Y luego Tere Pulido, Tere, es un gusto tenerte. ¿Qué tal si nos hacen cápsulas informativas breves que por medio de ASEYUNAM podamos difundir en nuestras redes? Gracias. Y bueno, dice Emilio otra vez, la planeación urbana debe considerar un control de escurrimientos pluviales con base en datos hidrológicos. ¿Puedo intervenir respecto a esta pregunta? ¿Cómo no, Emilio? Adelante, con mucho gusto. Bueno, buenas noches, habla Emilio de los Ríos. En relación a si los terrenos del norte son para zonas habitacionales, sí, pero ¿a qué densidad? En el norte de Mérida y entre las costas hay gran cantidad de laja. La laja es una piedra, una roca que es poco permeable, y un poquito en los límites de la laja hay una cosa que se llama gley, o es el sascab. Son suelos sascabosos que por procesos de repente tener oxígeno y de repente está reducido, hay una capa impermeable. Entonces, eso es en parte lo que está evitando el drenaje del agua en las Américas. En las Américas es más un encharcamiento por la cantidad de pavimento que hay, ¿sí? Que no tiene dónde poner, o sea, dónde circular el agua. Pues toda tiene que escurrir, y claro, en los puntos donde puede penetrar al manto, pues está totalmente saturado. Ahora, no sabemos, y eso habría que hacer un estudio, cuáles son las consecuencias de estar vertiendo al lecho rocoso una cantidad importante de materia orgánica. La materia orgánica crea ácidos que disuelven la roca, pero esa disolución, esas sales que se disuelven, ¿dónde se están concentrando? Eso no lo sabemos y no hay ningún estudio al respecto. Ahora, con respecto a las velocidades y el flujo general del agua, en los 80s, todos los profesores de la UADY se fueron a la UNAM a hacer su doctorado y estudiaron estos fenómenos. Hay como 6 tesis alrededor de este fenómeno en los 80s. Con eso hubiera sido suficiente, por ejemplo, para controlar mejor las descargas de las granjas porcinas, pero no se hizo. Actualmente, en 2019, hubo una gran cantidad de solicitudes de granjas porcinas que ya rechazó Semarnat, y los argumentos que usa para rechazarlas son los mismos que debió haber utilizado para rechazar las demás. Entonces, ahí hay un cambio de actitud de las autoridades federales que esperemos sirva de algo.
y sea a largo plazo. Muchas gracias, Emilio. Te doy la palabra, Víctor. Gracias, buenas tardes a todos. Simplemente un comentario respecto a la preocupación que hay por el deshielo de los polos, principalmente esto se ve mucho en el Polo Norte, y el miedo que tenemos a que ese deshielo es quien va a provocar el aumento del nivel de los mares y probablemente terminemos con ciudades inundadas y la península de Yucatán inundada y cosas de ese estilo. No. Caigamos en cuenta de una cosa, no es el deshielo de los mares el que provoca la elevación del nivel. La principal razón por la que se eleva el nivel de los mares es por el calentamiento del agua de los mares, de los océanos, que esto provoca una expansión térmica como en todos los cuerpos, ya sean gaseosos, líquidos o sólidos. Este aumento de volumen del agua del océano es la que ocasiona que suba el nivel del mar. El deshielo de los polos es una consecuencia del calentamiento del agua, no al revés, ¿sí? No es el deshielo el que provoca el aumento del nivel, sino el aumento en la temperatura del agua la que provoca la elevación del nivel y el deshielo de los polos. Simplemente una aclaración al margen. Muchas gracias, Víctor. Pablo, no sé si quieres la palabra. Con mucho gusto, Humberto, te la doy. Pablo, hiciste una pregunta, ¿la quieres hacer, reformular, o quieres que yo la diga desde acá? Bueno, muchas gracias, doctora. En primer lugar, felicitar a los ponentes, Carlos, a los que han expuesto tan magnífica información, a Humberto, que ha sido el pivote de todo esto, y me refiero al observatorio. Ya el doctor Rosas explicó que sería una articulación entre sociedad civil, academia, para favorecer políticas públicas. Mi propuesta como integrante de ACEYUNAM es que considero, salvo mejor opinión de todas y todos, que ACEYUNAM podría ser el escenario donde se armara este observatorio para poder, con esas cápsulas que propone Tere, hacer toda una estrategia no solo de concientización, sino de presión para las políticas públicas. El problema es enorme, las consecuencias para esta generación y las venideras son funestas y algo tenemos que hacer para que nuestra conciencia quede limpia como generación. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Humberto, ¿quieres la palabra? Para los que están preguntando cosas como pesticidas y demás, precisamente el propósito de este foro es que cada una de las 5 ponencias va a tratar temas diferentes de la contaminación de los mantos freáticos someros y profundos. Punto número 2. Este es el propósito de este movimiento, de este esfuerzo, sacar a la ciencia y meterla en las políticas públicas. Gracias. Sí, me llama la atención Margit Test. No sé si estás por ahí, Margit. Quisieras hablarnos de esta red del Consejo Ciudadano del Agua. Hola, sí, estamos ahí varios compañeros entre académicos y gente que se ocupa de la cuestión del agua. En este consejo son 2 consejos, uno se ocupa del agua en Yucatán y otro de la península de Yucatán. Emilio de los Ríos sabe de esto, ¿no es cierto, Emilio? Y bueno, estamos varios ahí trabajando, pero la cuestión está en ver cómo podemos tener contacto con las autoridades, hacer estudios, pero tener contacto e incidir en eventuales decisiones y sobre todo la Ley Nacional del Agua. Estamos con el grupo de Agua para Todos también, para ver, porque está por salir la Ley Nacional de Agua. Entonces, pues eso es lo que eventualmente, si se forma un observatorio, yo pienso que el Consejo también puede ser parte
Pero eso, bueno, eso es cuestión de discutirlo y hablarlo en el grupo, ¿no? Muchas gracias, Margit. Bueno, tenemos aquí al ingeniero Alberto Torres. Bueno, él dice que es muy importante difundir materiales de aprendizaje en comunidades del interior del estado para concientizar a la población que depende del acuífero día con día. Yo le puedo contestar esa pregunta. Sí, adelante. Bien, esa pregunta es mucho más profunda. Precisamente, en la última conferencia donde participará el señor Bacchiori, está el tema de la iniciativa de ley del Instituto del Agua de Yucatán. Ahí está esa iniciativa puesta en el Congreso de la Unión y no la sacan de la congeladora. Ese es el problema. El señor Bacchiori ya lo hizo, pero necesitamos la sociedad civil sacar que esa iniciativa se active, porque ahí está la solución, la educación, todos los temas que pregunten, ahí están en esa iniciativa. Es muy profunda, son 60, 80 hojas, y cada uno de los partidos políticos la tiene. Gracias, Humberto. Bueno, no sé si el ingeniero Alberto quiere tomar la palabra de esta pregunta. Sí, es importante, ¿no? Lo que les recalcaba de las comunidades, porque en el trabajo que voy generando desde tiempo en las comunidades, pues es importante ver cómo empiezan a contaminar a veces el acuífero y no miden las consecuencias. Yo he visto productores de maíz en la milpa que utilizan agroquímicos y entonces veo los botes con los que utilizaron el paraquat, cualquiera de esos, y están tirados alrededor incluso de los cenotes. Entonces, cuando uno trata de comunicarles la importancia de la contaminación, los efectos que puede tener en su salud, entonces es un poco complicado. A veces sí es mejor hablarles en lengua maya porque lo entienden mejor, pero como hace rato mencionaron un comentario, hay suficiente información, pero indizado en revistas internacionales, incluso en francés, en alemán, pero esta gente jamás va a poder entender a veces el idioma francés o alemán. Entonces, ¿por qué no creamos a veces esos materiales didácticos en lengua maya a veces? Son un lenguaje muy sencillo, como si fueran niños, que funcione para orientarlos, ¿no?, al hecho de no contaminar o cómo prevenir la contaminación del manto, porque al final, pues como yo puse, es algo que tienen día con día la contaminación, pero al final afecta en todos, ¿no? Creo que el agua que viene para nuestros tinacos, para nuestro uso diario, pues todo viene en el acuífero, ¿no? Primer manto, segundo manto en el que estemos, pero ahí también es importante no olvidarnos de nuestras comunidades. Es todo. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, tenemos acá más preguntas. Dice Sandris, han intentado realizar a través de un enfoque programático la implementación de plantas de tratamiento que permitan la descarga de acuíferos de aguas tratadas en la calidad requerida. Se puede diseñar un esquema de financiamiento a través de un fideicomiso con alta gobernanza y transparencia, incluyendo al sector social, público, privado, financiero y académico. Sí, Efraín, ¿quieres la palabra? Adelante. Sí, gracias. Disculpen, digo, antes de pasar a esta pregunta que acaba de leer, doctora. Sí, hemos, particularmente el grupo de Cenoteando ha hecho un esfuerzo bastante importante para llevar justamente estos conocimientos que estamos generando aquí al público. La infografía que puso la doctora Ángel en su presentación está ahí en la página de cenoteando.com, está gratis para quien la quiera descargar. Estamos generando un montón de contenido multimedia que justamente estamos intentando llevar lo que nosotros estamos haciendo a, como dice el ingeniero Alberto Torres, a lenguaje sencillo, ¿no? Casi para niños. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande por generar guías de identificación de fauna subterránea, con dibujos, cosas que la gente pueda encontrar en cualquier lado y decir, ¿de verdad que los cenotes no solamente son albercas? ¡Wow! No sabía que había camarones en cenotes, ¿no?
Quería comentarles por un lado que ese es uno de los objetivos de Cenoteando, y otro que también es igual de importante es que estamos tratando de conseguir juntar toda la información que haya sobre cenotes. Hemos estado buscando colaboraciones con los de ingeniería, con los de la UADY, con los que hacen investigación en turismo, cultural. Todos los que quieran participar están invitadísimos y estamos tratando de generar justamente una base en donde haya información de toda índole. Biológica, obviamente, es la que a nosotros nos gusta, nos interesa y es en lo que mejor hacemos, pero también de calidad de agua, de contaminantes, de metales pesados, los pesticidas. Por ahí preguntaban sobre cuál es el efecto el desecho de los medicamentos que tomamos que terminan en el acuífero. Pues todo eso, ¿no? Incluso, pues estamos tratando de generar una página que sea modular, que cada vez pueda incorporar mayor información y que sea no solamente para que esté ahí en la nube, o sea, sacar toda esa información de los artículos publicados que están en otros idiomas, invitar a los investigadores que están que están generando todo ese conocimiento y ponerlo en esta página a disposición de todos, no solamente para el conocimiento de la población, sino para que las autoridades que están tomando las decisiones lo usen como una herramienta. ¿Qué quieren saber sobre cuáles son las actividades culturales que hay en esta zona o en estos cenotes? Pues ahí está. ¿Quieren saber cuál es la composición de la biodiversidad en esta zona? Pues ahí está también. ¿Quieren saber cuál ha sido la componente de metales pesados a lo largo de una serie de tiempo? Pues ahí también la queremos tener. Entonces, justamente la conformación de una base de estudios multidisciplinarios, creemos, como ustedes también lo han dicho varias veces, que va a lograr que las decisiones se tomen bien informadas y que eventualmente, cuando el futuro nos alcance, podamos tener una planeación del crecimiento urbano que incluya que incluya un plan de mitigación de daños, ¿no?, al ambiente, ¿no? Entonces, sí estamos nosotros también desde esta trinchera buscando generar y colaborar con todos los que estamos trabajando con el acuífero, con los cenotes, y eventualmente conseguir una herramienta que haga ruido y que sea de fácil difusión, de fácil entendimiento y que sea disponible para toda la población, porque efectivamente también creo que a través de la presión que podemos hacer todos los pobladores de aquí, es que nos van a empezar a hacer caso y van a sacar todas esas propuestas del congelador. Y además también, muchas gracias, Efraín, con pequeñas acciones. Ahora que vinieron a sacar mi fosa séptica, que vinieron a limpiarla, yo investigué qué tipo de servicio me iban a dar. Y la primera pregunta que les dije, ¿a dónde van a llevar lo que saquen de mi fosa séptica? Y la respuesta era, bueno, sí tenemos planta de tratamiento de agua. Entonces, contraté al servicio, no nada más que vino a sacar el agua, sino que me dio la certificación de que esa agua iba a ser llevada para tratamiento. Yo creo que eso también es tomar una decisión como persona, ¿no? Porque yo recuerdo la primera vez que me la limpiaron aquí en Mérida, 2 muchachitos jovencitos se metieron adentro, sin ropa, y así a cubetadas estuvieron sacando todo. Yo estaba espantadísima, no sabía realmente lo que estaba pasando, me asusté, pero yo dije, a mí no me vuelven a hacer eso. Y también estuve pendiente de que fuera a través de maquinaria que sacaran el agua. Es decir, que no metieran personas adentro de la fosa séptica para sacar con cubetas todo lo que había dentro, ¿no? Me estuve asegurando eso, primero que la sacaran con las mangueras, segundo que terminaran de limpiar y tercero que se la llevaran a una planta de tratamiento de agua. Entonces, esas decisiones las podemos tomar como personas simplemente.
Bueno, Emilio me pidió la palabra en el chat. Emilio, ¿quieres tomar la palabra? Sí, en relación a la limpieza de los tanques sépticos, en el municipio de Mérida existe una planta de tratamiento de aguas para esto. Es una planta que no es, desde que la echaron a andar en el 2014, 15, no ha funcionado bien, porque la gente que hizo el estudio de prefactibilidad no fue más que a las lagunas a medir y a ver cómo estaba el agua. Muchos de los... Ahora, una de las cuestiones es que en esa planta se trata tanto el agua de los tanques sépticos, lo que sacan de los tanques sépticos, como el agua de Nixtamal, lo que hace un verdadero problema. Nosotros proponíamos y lo demostramos con experiencias, con pruebas piloto, que era mucho mejor separar los efluentes y tratarlos por otras vías. Pero, claro, nosotros proponíamos un costo de 12 millones de pesos y nada más en la planta se gastaron, ahorita llevan gastados como 50. Entonces, ahí está el problema y no lo estamos viendo, ¿sí? La planta ya tiene mucho tiempo y sigue con el problema. Siempre que he ido yo a esa planta, tiene un problema de atascamiento en el separador de sólidos. Gracias. Excelente, Emilio, que nos das esta información. Creo que el problema es todavía más duro. Yo estaba muy tranquila que se la habían llevado al agua a esta planta de tratamiento, pero ahora me dejas una angustia en el sentido de lo que está pasando. Bueno, si me permiten, voy a darle cabida también a Facebook Live porque nos están siguiendo por allá. Si son tan amables, Freddy Heredia, a los camarones Tiflaya, ¿les ha detectado algún contaminante? Y la otra, también de él, ojalá que sigan divulgando para crear conciencia. Siento que no es visto, no es adorado que los conocimientos de la ciencia se difundan. Bueno, de los camarones ahí, Efraín, por favor. Bueno, es una buena pregunta. No hemos hasta ahora hecho los estudios, o sea, tenemos el proyecto en puerta, ¿no? Para justamente encontrar qué especie sería la mejor como bioindicador o como biomonitor, pero todavía no hemos empezado con eso. Necesitamos primero encontrar un buen modelo biológico que esté bien distribuido en la mayoría de los cenotes para poder empezar a hacer ese tipo de análisis, pero sí, definitivamente es un paso a seguir. Gracias, me gustaría comentar Efraín. algo Sí, respecto de la contaminación y la reglamentación, o si los campesinos reciben para el tratamiento de su milpa un químico que les llega a través del municipio, no es culpa de ellos el que lo utilicen, es la cadena de comercialización que se inicia con los programas que en el gobierno se establecen para abastecer a los campesinos de esos elementos contaminantes. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente concientizar a las personas que deciden estos programas para que eso no ocurra. Entonces, ciertamente tenemos que capacitar e informar a los campesinos de lo que está ocurriendo por la acción que ellos hacen, pero ellos no tienen muchas alternativas. Ellos están recibiendo un producto a partir de una agencia comercializadora que es contratada por el gobierno municipal o el gobierno estatal, y que a través de programas como el peso a peso les llegan o no, simplemente como químicos gratis para la producción. Y ese es un problema serio de toma de decisiones. México se ha convertido en el basurero de muchos agentes de contaminación que están prohibidos en otros países. Y eso es un problema de
pues de nuestra organización, de nuestro país como tal. Mientras la sociedad nos empodere y sea la propia sociedad la que oriente a nuestros gobernantes para que no hagan eso, seguirá ocurriendo porque hay intereses económicos detrás muy importantes en estas empresas, que no son mexicanas, son transnacionales. Entonces, ahí hay un elemento que creo que es muy importante. Y el otro, yo me llevé la sorpresa muy grande cuando en estas reuniones nos enteraron ahí, las propias personas de la CONAGUA, que la norma oficial mexicana para los límites permisibles del montón de contaminantes que rige en nuestro país es una norma general. Pero hace como 12 o 15 años se ha solicitado que haya una norma específica para el acuífero de Yucatán. Porque aquí la química es distinta, la química del agua es distinta. Y eso requiere de una norma específica. Bueno, ¿por qué no ha ocurrido eso? ¿Dónde está atorado el problema? Falta información, según nos pudimos enterar ahí. Sí, falta alguna información respecto de cómo es la química, el comportamiento químico de algunos contaminantes en este manto freático, pero hay muchísima información que podría justificar para que esa norma oficial ya tuviera un capítulo especial para Yucatán, y todavía no lo tiene. De nuevo es la misma cosa. Necesitamos empoderar a la sociedad, que la academia empuje, que empujen los ciudadanos al gobierno para que precisamente ellos realicen los cambios que se requieren para poder establecer una norma especial para el uso de este manto freático, que entre otras cosas no solamente es el más importante del país, creo que es el más importante del continente, o uno de los más importantes del continente. Y eso pues está en una situación pues ya con los focos amarillos tirando a rojo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos que ir cerrando por cuestiones de tiempo. Los temas que se han tratado aquí son temas que desde luego no se cierran. Con este ciclo con estos ponentes que tuvimos ahora, agradeciendo al doctor Rosas, a Efraín, a Luis, a la doctora, bueno, yo creo que se inicia este ciclo de conferencias que vamos a tener. Por supuesto, coincido con el doctor Carlos Rosas en el sentido de la conciencia ciudadana que debemos de tener, pero esta conciencia no se puede llevar a cabo si no conocemos lo que está pasando. Este tipo de eventos precisamente conlleva abrir las puertas al conocimiento, a tener una conciencia clara de qué podemos hacer, qué decisiones podríamos hacer. A mí ahorita lo que me quedó muy claro es que debe haber plantas de tratamiento de agua, no una. China tiene cientos de tratamientos de agua, estaba yo leyendo hace unos días, por lo cual China va a tener agua de aquí a 1000 años, ¿no? Ellos decían que jamás se van a quedar sin agua limpia. Entonces, es lamentable que en Yucatán no tengamos aguas de tratamiento de aguas residuales, que es una parte fundamental para que podamos nosotros pensar en que puede haber alguna solución factible a estos problemas que estamos enfrentando del agua. Entonces, no sé, Humberto, ingeniero, si quieres cerrar con algún comentario, estamos ya finalizando esta excelente reunión. Sí, mi comentario es muy breve. En esta tierra no existen ni ríos ni lagos. ¿Cómo? Entonces, ¿dónde están? ¿Por qué? Porque están abajo. Gracias. Doctor Carlos Rosas, si quiere, cerramos con un comentario. Bueno, nada más agradecer de nuevo a Seyunam, a Humberto y a todos los asistentes que nos han honrado con su escucha y con su presencia y sus comentarios.
recuerden que pues la UNAM es la Universidad de la Nación y como tal pues nosotros estamos al servicio de la sociedad. Cualquier asunto que ustedes consideren relevante o pertinente en donde podamos ayudar, ahí estaremos dispuestos con las puertas abiertas. Y no solamente yo creo que la UNAM, Yucatán tiene la fortuna de concentrar un gran volumen de investigadores de distintas instituciones. Ahí tenemos al CINVESTAB, tenemos a la UADY con toda su tradición, tenemos al CICI, a los institutos tecnológicos, y yo creo que hay un volumen importante ya de investigadores que podemos resolver problemas, que hemos generado experiencia a lo largo de años y que lo que hace falta es coordinarnos, quitarnos los egos unos de otros, porque esos también pesan, y lanzarnos en la cruzada, pues, de poder ayudar a resolver estos problemas que son muy complejos y que requieren de la expertise de todos, en donde nadie debería de buscar laureles, sino la solución de los problemas. Creo que yo terminaría con eso, y agradeciendo de verdad muchísimo a Seyunam y a Humberto como los motores, digamos, de esta posibilidad. Muchísimas Muchas gracias, doctor. Bueno, cierro con David Sosa. Dice, excelente iniciativa. Hay voluntad y capacidad para mejorar nuestra situación. Hagamos el esfuerzo. Gracias. Y Sandris dice, es altamente relevante el involucramiento de todos los sectores que he mencionado. No es posible tratar un problema tan de fondo si no manejamos la solución desde las diferentes aristas. Concientización, tecnología, financiamiento, comunidad, ciencia, política pública. Y bueno, dice que tiene material que puede compartir. Mónica felicita a los ponentes. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, con esto, Paniagua Mex, excelente presentación. Bueno, con esto cerramos esta primera conferencia. Los viernes vamos a estar aquí con este ciclo de conferencias del foro sobre el agua y la contaminación de aguas residuales, un tema fundamental, como yo les decía, que no podemos cerrar, que tenemos que seguir abordando y haciendo concientización, por supuesto, es uno de los primeros pasos a dar para cambiar las cosas. Que tengan ustedes excelente noche. Y le agradezco al doctor Carlos, a Efraín, a Luis, a la doctora, por supuesto a Humberto Reyes, que fue el gestor de esta conferencia y de este foro. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Ahí está.